escuchamos la palabra delincuente, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Una persona quien ha infringido tanto las normas como las leyes que rigen en un estado. Ahora bien, ¿cuáles son los factores psicológicos que subyacen, que contribuyen a este comportamiento? Hoy exploraremos cómo Sigmund Freud nos ayuda a entender este comportamiento a través de su teoría psicoanalítica y la delincuencia. Inicio con una pequeña frase de Sigmund Freud. El yo no es dueño de su propia casa. Esto hace referencia que muchas veces nuestra mente consciente, o sea, el yo, no tiene el control absoluto de nuestra psique. Porque gran parte de nuestros pensamientos, conductas y emociones están influenciados por el inconsciente. A entender que el yo, la conciencia, no son dueños de nuestras decisiones, porque muchas de estas están condicionadas por los factores que escapan de nuestro control. La teoría psicoanalítica fue propuesta por el padre de la psicoanálisis, Sigmund Freud, en el año 1953, la cual esta teoría postula 3 niveles de conciencia, de un intento de poder explicar y comprender cómo funciona la mente humana. Cada una de estas estructuras representa una instancia del psique que desde nuestro sistema nervioso nos lleva a perseguir unos intereses que chocan entre sí. ¿Cuáles son estas teorías? ¿Cuáles son estos 3 niveles? El ello, el yo y el superyo, los cuales son conceptos que al final del día el padre de psicoanálisis, Sigmund Freud, utiliza para referirse al conflicto y la lucha de fuerzas antagónicas que, según él, rigen nuestra forma de pensar y actuar. El ello o el id es una estructura de la psique humana más profunda de nuestra mente, que corresponde a nuestro inconsciente, y en ello podemos encontrar nuestros deseos más ocultos. Ese, en primer lugar, lo cual se presenta desde que nacemos y por lo tanto durante los primeros 2 años de nuestra vida es la quien manda en este periodo de tiempo. ¿Cuáles son las formas en las que se presenta el ello? En la forma de los deseos o impulsos sexuales, los cuales nacen del instinto o en la gran mayoría de los casos que buscamos satisfacer y mantenerlo en secreto. El ello siempre va a buscar satisfacer sus propias necesidades sin pensar en las consecuencias que esto puede acarrear. En forma de instinto o supervivencia, el cual nos mantiene vivos en situaciones extremas y evita que pongamos nuestra vida en riesgo en situaciones cotidianas que podemos vivir en el día a día. Siempre recordar y mantener presente que el ello siempre va a buscar satisfacer sus deseos y evitar el dolor. El superyo. El superyo es una entidad imaginaria que regula nuestros impulsos y constantemente indicando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Se podría decir que es una especie de policía o juez consciente que nos indica lo que debemos y lo que no debemos de hacer. La forma en la cual esta se puede presentar el superyo son la culpabilidad, que viene a través de hacer algo malo o decir algo inapropiado, como una falta de respeto o alzarle la voz a una persona. Entonces uno siente cierto grado de culpabilidad o de pena. Autoexigencia, que nos hace siempre ir un poco más allá
con tal de poder superar a los demás o superarnos a nosotros mismos. La moralidad, que es la que se aprende de cada individuo y de las cosas que éste se fue enseñado en su momento como buenas y malas. Esto podemos mencionar anteriormente todo lo dicho, que el super yo siempre se va a encargar de llevarnos por el buen camino, de seguir las normas, respetar las leyes, velar por los principios, los valores. Y aunque para hacer esto, la mayoría de las veces debe de ignorar posibilidades de el ello, ¿ok? Para que de este modo no podamos romper las reglas que se vive en una sociedad. El yo es el tercer elemento o nivel de psique o comportamiento humano y es el que se encarga de mediar entre el ello y el super yo, que constantemente siempre andan en conflictos. En términos más prácticos, el ello es la persona que mostramos al mundo, nuestro ego. Es el que toma la decisión final a la hora de actuar y debe encontrar un equilibrio entre nuestros deseos primitivos del ello y nuestra moralidad del super yo. Una de las formas en la que se presenta el yo son socializando con otras personas. Esto se logra gracias a la constante relación entre las dos partes del ser. No obstante, gracias al yo, que se puede llegar a un punto medio y así poder establecer relaciones reales donde el yo es la parte donde podemos empatizar, crear vínculos, una convivencia pacífica y armónica con los demás. Al ser la parte de nuestro ser que dejamos ver al mundo, el yo vive en la realidad. Es un individuo con complejos, ideas, con valores, con ética hacia los demás. El cuadro comparativo de estos tres niveles nos puede ayudar a entender un poco más sus funciones, sus principios y de qué están compuestos. El ello es el proceso primario inconsciente. Anteriormente, como ya había mencionado, es el que aparece en primera instancia, o sea, desde que nacemos. Actúa de forma inmediata, además es incapaz de poder tolerar la frustración. Compuesto por los instintos, tanto sexuales como agresivos e impulsivos. Su función principal es poder cumplir con las necesidades fisiológicas, fijarse en las consecuencias en las cuales esto puede acarrear. El principio es el principio del placer. A diferencia del ello, el super yo aparece después de la elaboración del complejo Edipo. ¿Qué quiere decir esto? El cual describe las emociones y los sentimientos de los niños hacia sus padres. Se trata de una etapa del desarrollo psicosexual que se produce entre los 3 a 6 años. Actúa como una conciencia, aquella voz que nos alerta cuando estamos por cometer algo malo, y la cual el super yo se compone de las reglas tanto morales, las normas y los valores. Su función principal es poder contrarrestar al ello mediante lo moral y la ética, y su principio en la cual ésta se rige es el principio del moral. Podemos darnos cuenta que el ello y el super yo sí mantienen un conflicto entre ambas, ya que uno se va por los instintos, por la agresividad, por los placeres, por el inconsciente, lo que no podemos controlar, y el super yo se va por lo moral, por lo correcto, por lo ético. En este conflicto aparece el yo, cual está en contacto con el mundo externo. Actúa como un mediador entre el ello y el super yo. El mediador va a tener ambas partes en conflicto y lo que va a traer es que con esto se pueda abarcar mediante la lógica, el uso de la razón y la coherencia. El yo
es reconocer y analizar que se realizan en el día a día y trata de no ceder ante las exigencias que le impone el ello y se rige en el principio de la realidad. La perspectiva psicoanalítica sobre la delincuencia según Freud. Freud propuso que nuestro comportamiento están influenciados por nuestras fuerzas inconscientes. Según él, la delincuencia puede ser una manifestación de conflictos no resueltos que se originan desde nuestra infancia. Freud sugirió que los individuos proyectan sus conflictos psicológicos a través de los actos delictivos. Podemos ver cómo Ed Kemper, un asesino en serie que sufrió una ausencia marcada por el abuso y el rechazo materno. Sus crímenes se pueden interpretarse como una manifestación de los conflictos internos no resueltos con su madre, reflejo de cómo nuestra infancia sí marca y moldea nuestro desarrollo y nuestra evolución, nuestra personalidad y nuestro comportamiento. Es fundamental poder entender que nuestra infancia es vital para cómo nosotros saber relacionarnos con los demás, cómo poder tener una mejor capacidad de autocontrol, de serenidad y cómo nuestra infancia sí marca nuestros vínculos paternos con nuestro padre y cómo sí carencia entre uno y el otro y cómo eso se puede proyectar y reflejarse hacia nosotros y cómo esto puede perjudicar nuestro comportamiento y nuestra personalidad que reflejamos hacia una sociedad. De los casos que podemos presentar también es el caso de Richard Ramírez, conocido como el acusador nocturno. Creció en un entorno lleno de violencia y abuso. Freud explicaría que su conducta criminal como una manifestación de los traumas reprimidos en su infancia, donde el ello dominó su psique sin la intervención de un yo equilibrado.